Buenos días a todos. Antes de empezar, quisiera que por favor David Niño me recuerde cuál es la tarea del equipo de tecnología en Fluid. No recuerdo textualmente, La quiero Julián. textual. Regálame un momento entonces. Satisfacer al cliente mediante la entrega continua de software con valor. Mediante entrega temprana y continua de software con valor. Temprano. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las estimaciones. ¿Listo? Y eso es un ejercicio que nosotros hemos hecho ya bastantes veces, cada vez que vamos a hacer la planeación de alguna iteración. Y es estimar cuándo vamos a entregar una historia. Entonces, ¿en qué consiste la estimación? Consiste en evaluar el tamaño o complejidad de una historia de usuario con respecto a otras historias de usuario. Digamos, así es como lo describe la literatura y así es como debería ser. Lo que nosotros hemos hecho cuando hacemos la estimación realmente es saber para cuándo nos comprometemos a entregarla. Es decir, lo que hacemos es dar fechas de entrega de cada una de las tareas que se nos asignan durante la planeación. Y pues digamos que lo complejo de todo esto, de hacer las estimaciones de esa manera, es que yo estoy dando una fecha en la que voy a entregar algo que no sé si está completo y no sé si voy a tener algún bloqueo y no sé qué tan grande es. Y usualmente esas fechas que yo estoy dando vienen acompañadas de unos puntos de historia que hasta el momento como lo hemos manejado no dicen gran cosa. Nosotros damos unos puntos de historia, decimos esto tiene 5 puntos y lo tengo para el martes. ¿Sí? Una cosa, ese revuelto de fecha de entrega con puntos no tiene ningún sentido entre lo que es el agilismo. Y eso tiende a pasar porque a uno cuando lo entrenan en Scrum y en agilismo y todo el cuento, le hablan de que los puntos que yo le asigno a una historia no son horas de trabajo, no son días de trabajo, sino son puntos de esfuerzo o puntos de complejidad. Y ahí es donde empieza la discusión de lo que yo les decía hace un tiempo, que es complejo. Porque lo que para una persona es complejo, para otra persona puede ser muy sencillo. Entonces ahí es bastante subjetivo. O qué es esfuerzo. ¿Sí? Porque o sea, realmente sentarse a programar eso no es que requiera mucho esfuerzo. ¿Sí? Y hay cosas que son muy sencillas, como hacer el burn down chart, que toman mucho tiempo. Fíjense que, por ejemplo, en las últimas semanas que hemos hecho ese ejercicio, hacer ese cuadro es supremamente sencillo, pero toma toda la semana porque yo todos los días tengo que tomar un dato. Entonces, realmente, la relación entre complejidad, esfuerzo y tiempo no aplica en estos casos. Lo que le dicen a uno es, piense en una funcionalidad que usted haya hecho, la que sea algo, preferiblemente una funcionalidad pequeña, que haya hecho en unas pocas horas. Y compare la historia de usuario que yo le voy a dar contra esa que usted ya conoce, para saber esa nueva historia de usuario qué tan grande es. Pero eso también tiene su dificultad. Yo lo he intentado y realmente, o sea, como cada historia de usuario es diferente, tratar de compararla contra una que yo ya conozco, pues tampoco es que aplique mucho. Entonces yo también voy a empezar a descachar en las estimaciones. Realmente a mí la palabra estimación no me gusta, porque la palabra lleva implícito un error, ¿sí? un error de medición. Para poder hacer la evaluación de una historia de usuario se utiliza una escala que incluye los números 1, 2, 3, 5, 8, 13, etcétera, siguiendo la serie Fibonacci, en la que el siguiente valor de la serie se calcula sumando los dos anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el siguiente número de la serie, ¿cuánto creen que va a dar? Voy a ver que sumar 8 más 13 y eso ¿cuánto me da? 21. Y si quiero sacar el siguiente, ya tendría que ser 21 más 13. Entonces, utilizando esa secuencia,
yo voy a poder asignar unos puntos. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué utilizar la serie Fibonacci y no otra? Pues realmente se puede utilizar cualquier escala de número de medición que yo quiera usar. En algunos casos, cuando por ejemplo las historias todavía no están claras y eso, se utilizan tallas de camiseta. Entonces yo doy una historia de usuario y yo la veo sencilla, entonces digo, esa es una XS, es una L, es una XXL. Y se utilizan eso para yo más o menos estimar, o por lo menos digamos no estimar, sino identificar de un grupo de historias de usuario cuál es más o menos el tamaño relativo entre ellas de eso, y utilizo las escalas de las camisetas. También otros utilizan, ahorita les cuento una cosa que se llama grupo de afinidad, ya les cuento en qué consiste. Y puntualmente en el caso de la escala Fibonacci se utiliza es porque cuando yo tengo una confusión entre una historia que mida 1, que mida 2 o que mida 3, pues digamos que entre 1 y 2 no hay mucha diferencia, entre 2 y 3 no hay mucha diferencia, pero de 3 a 5 ya se empieza a notar. Si yo tengo una historia que alguien dio 5 y otra persona dio 6, pues ¿cuál es la diferencia entre 5 y 6? Pues no es mucho. Pero si alguien da 5 y otra persona da 8, ya o sea, eso me indica que en la forma en cómo las personas están evaluando, hay algo que alguien vio que los demás no vio. Y por eso esa persona le dio 8 y no 5. ¿Sí? Que es más o menos el ejercicio de la simulación que hicimos alguna vez en una de las charlas. Y así sucesivamente. Realmente los números de la secuencia Fibonacci, a medida que crecen, se van distanciando más o menos 1.6 veces del número anterior. Y para los que son curiosos, pueden buscar Fibonacci en internet y ahí les van a hablar algo de la divina proporción o de la divina no sé qué cosa, que habla de los pétalos de las flores, del tamaño de no sé qué, de un caracol y otro montón de cosas. En lo que a mí concierne, eso no es tan cierto, por lo menos en el caso de los pétalos, porque los he contado y el número de pétalos no me coincide con la secuencia. En las otras cosas no las he medido, pero pues si ustedes tienen el tiempo, adelante. Y me cuentan cómo les va. Y el equipo trabaja, digamos que partiendo del hecho de que el equipo trabaja con iteraciones fijas, como se hace en Scrum, ¿sí? Cada historia debe tener una puntuación que permita entregarla por completo durante la iteración. Es decir, si yo tengo una historia y yo le doy 8 puntos, pero basado en iteraciones anteriores yo sé que nadie, por más que se dedique, va a sacar una historia de 8 puntos, entonces esa historia hay que partirla. ¿Sí? Es mejor tener, no sé, 3 historias de 2 puntos o una de 3, una de 2 y una de 1, cosas así, que tener una historia grande que no se va a alcanzar a entregar. Porque recuerden que al final, cuando se hace la iteración, la finalización de la iteración, hay que hacer un release review y ahí el product owner va a decidir si las cosas se entregaron o no. Y como yo al principio de la iteración se supone que me comprometo a entregar, me comprometo con las historias que sé que voy a entregar, pues no tendría sentido tomar una que no se va a alcanzar a entregar. Habría que partirla. ¿Hasta ahí bien? Hay muchas estrategias, o bueno, hay como unas 3 o 4 que encontré, pero las 2 que más me llamaron la atención fue la del Affinity Grouping, que consiste en lo siguiente. En la reunión de planeación, el Product Owner presenta una historia al equipo y la pega en el tablero. El tablero puede ser una pared y la pone, digamos que en la mitad de la pared. Después de eso, el Product Owner presenta la siguiente historia y el equipo decide si esta historia es más grande o más pequeña que la primera. De acuerdo con esto, se ubica en el tablero, ahí tengo un errorcito, en el tablero a la derecha si es más grande o a la izquierda si es más pequeña. Yo pongo un post-it en la mitad con la primera historia y leo la segunda y digo, esta es como más pequeña, entonces voy a ponerla a la izquierda. Luego repito el proceso con la tercera, entonces ya tengo esta, digamos que como que es más grande, entonces la voy a poner a la derecha. Y de ahí en adelante el equipo coge las demás historias en orden de prioridad y de acuerdo a como consideren que es el tamaño, la van poniendo a la izquierda o a la derecha y de acuerdo a eso van armando grupos de afinidad, entonces yo voy a tener, estas son las historias más pequeñas, estas son las que son medianitas, estas son las que son más grandes. ¿Listo?
Y ahí, si nosotros lo hacemos de esa manera, fíjense que yo ahí no estoy hablando de fechas de entrega, solo estoy hablando de tamaño de las historias, tamaño. Y esa es la otra cosa, ¿cómo sabemos nosotros qué es el tamaño? ¿Cómo le medimos nosotros el tamaño a una historia de usuario? Esa es otra cosa que es bastante subjetiva. Bueno, la otra estrategia, que es la que es más común y la que nosotros hemos usado, es lo que se llama el poker planning. Y consiste en lo siguiente: el product owner presenta la historia de usuario. Los miembros del equipo presentan al mismo tiempo la puntuación que considere que corresponda a la complejidad de la historia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada miembro del equipo va a entender la historia de usuario y va internamente a pensar, según la escala Fibonacci, cuál número le corresponde en cuanto a tamaño de la historia. Entonces, yo voy a pensar que es un 2, alguien más va a pensar que es un 3, otros pensarán que es un 5, pero se quedan calladitos. Cuando el Product Owner lo diga, todos presentan su número al mismo tiempo. O sea, lo mantienen en secreto, como igual que en póker, y lo presentan cuando quieran mostrar la carta. Entonces ahí el Product Owner, o el que esté mediando la reunión, moderando la reunión, va a ver cuáles son los puntos que todo el mundo dijo. Si los valores son homogéneos, se toma como punto de historia el mayor valor. Entonces, por ejemplo, si el equipo dio 1 punto, 2 puntos, 2 puntos, 3 puntos, entonces dirá, no, pues por seguridad quedémonos en esta historia como 3 puntos. Pero si los valores son heterogéneos, como por ejemplo si dijeron 2 puntos, 2 puntos, 5 puntos y 13 puntos, es porque la persona que dio 13 puntos probablemente vio en la historia de usuario algo que los demás no vieron y por eso la evalúa como más grande. Entonces ahí lo que se hace es discutir con el equipo para saber por qué esos valores son diferentes. Se discuten las razones, se repite la votación nuevamente y así una y otra vez hasta que haya un consenso. No quiere decir que para que haya consenso todos tienen que eventualmente votar lo mismo, pero sí llegar a una votación homogénea. Y ahí se dice, listo, entonces esta historia va a tener este puntaje. Que es lo mismo, este fue el caso que hicimos cuando armamos nuestra obra de teatro con Lucas y con Jenny. Hicimos la discusión, llegamos a un consenso y evaluamos la historia. En eso consiste el poker plan. ¿Todos hasta ahí? Listo. Ahora, ¿cuál es el protocolo que vamos a seguir para Fluvip? De aquí, para definir este protocolo, pues digamos que en esta primera versión que voy a utilizar para esta presentación, pues es obviamente una versión en borrador. Voy a ponerles el documento que les había compartido, el que Ricardo discutió con todos ustedes para irlo afinando. La mayoría de las cosas fueron tomadas de la bibliografía de agilismo, pero también le quise agregar algunas cosas basado en la experiencia que he tenido evaluando historias y sobre todo estimando mal. ¿Listo? Para que no nos siga pasando eso. Entonces el protocolo es el siguiente. Se debe hacer una reunión de planeación en la que participen obligatoriamente el Product Owner y el equipo de desarrollo. Esto es importante porque el Product Owner es el que decide las prioridades y en el momento de hacer la planeación puede ser quien esté en capacidad de tomar decisiones de si cambia una prioridad, si saca una historia o lo que sea. Y tiene que estar el equipo de desarrollo y únicamente el equipo de desarrollo. No puede haber alguien, no es que yo llamé temporalmente a esta persona solamente para la reunión de planeación porque quiero oír su opinión sobre lo que vamos a hacer. ¿Sí? O sea, el que opina no pierde nada, el que aconseja no pierde nada. Y acuérdense lo que yo les decía de la gallina y el cerdo. La gallina está involucrada, pero el cerdo está comprometido. Ahí los comprometidos son el equipo de desarrollo y son los que estiman porque son los que van a hacer la tarea. No puede haber nadie más. El Product Owner debe definir la prioridad de cada tarjeta presente en el backlog, incluyendo historias de usuario, bugs, shorts y spikes, teniendo presente que algunos spikes pueden ser requeridos para estimar historias de usuario. Esto es importante tenerlo en cuenta porque una cosa que nosotros hemos hecho es que cada vez que nos reunimos para hacer planeación, planeamos únicamente lo de la iteración que está a punto de empezar. Y las estimaciones son reuniones que son periódicas, que no se deben mover y que se deben hacer para planear incluso cosas que se van a hacer hasta dentro de 2 o 3 sprints. En esos momentos es cuando yo me doy cuenta, esta historia no la puedo estimar todavía porque necesito hacer un short primero. Pero no tendría sentido que yo al principio de la iteración vaya a estimar una cosa que tengo que entregar en esta misma iteración y que para poderla estimar tenga que hacer un short dentro de la misma iteración porque obviamente la historia no voy a llegar a... O sea, si no la he estimado, no la puedo incluir dentro de la iteración porque no sé si la voy a alcanzar a terminar. Entonces, es importante que cuando se haga la reunión de estimación, los spikes
ya estén presentes. ¿Listo? Los bugs, los chores y los spikes no requieren estimación. Los spikes llevan un tiempo fijo. Digo, este spike se le va a asignar un día, máximo un día, se le van a asignar máximo 4 horas, lo que sea. Y al terminar ese tiempo, la persona que lo tome debe hacer un informe de lo que encontró. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Los chores, esos también llevan un tiempo fijo, aunque creo que eso no lo especificamos la vez pasada, pero los chores son tareas que usualmente son sencillas, aunque algunas pues son un poquito más complejas, como lo que hicimos de incluir el Rubycritic dentro de los proyectos. Hacer ese script tomó una semana, y digamos que eso sí ya dependiendo de cada uno de los chores, pues se asignará una ventana de tiempo. Y los bugs no tienen tiempo tampoco de entrega ni una estimación, porque aunque el bug debe tener documentados los plazos para reproducirlos, el resultado actual y el resultado esperado, la solución no se puede estimar. El tiempo que tome implementar la solución no se puede estimar. ¿Por qué? Les voy a citar un ejemplo. Cuando hicimos la integración de registro de usuarios en Medidata usando Instagram, se hacía a través de la API y todo funcionó muy bien. Se hizo la estimación de la historia de usuario, todo funcionó muy bien, se entregó a tiempo, sorprendentemente a tiempo, y se lanzó. Días después se empezó a reportar que toda la gente que se registraba con Instagram quedaba con seguidores en cero. Era un bug. Y empezamos a ver y resulta que Instagram, después de que yo me registro, él devuelve un JSON con la información de la cuenta y siempre manda el dato en cero. Es decir, el problema era Instagram. ¿Y la solución cuál era? Pues nosotros teníamos que o escribirle a Instagram para que lo solucionaran y no sabíamos cuánto tiempo se iban a tomar, o buscar una solución nosotros mismos. Y la solución es, después de que una persona se registre en Instagram, hay que disparar una rutina que actualice su perfil básico. Pero entonces, si esa rutina no existe, pues hay que entrar a desarrollarla. Entonces, en ese caso puntual, la solución era un poquito larga. En otros casos, como por ejemplo, en el caso de que les contaba en estos días de que el usuario se loguea y le aparece la moneda en pesos colombianos y debería salir en USD. Pues esa de pronto es más sencilla porque es simplemente tomar la moneda del país y ponerla. Entonces, en esos casos son dos casos de bugs que había que corregir, pero en ninguno de los dos casos yo puedo saber cuánto me va a tomar la solución. Entonces, por eso los bugs tampoco se estiman. Las estimaciones se hacen únicamente para las historias de usuario y es realizada por el equipo de implementación, y el Product Owner no hace estimaciones. Las personas de negocio no hacen estimaciones, ¿sí? Porque no son los que van a implementar las historias de usuario. Siguiente parte del protocolo. Revisar la historia de usuario para garantizar que sea invest. Luisa, ¿qué es invest? ¿Quién alza la mano? Y de paso alguien que esté pronto a alzar la mano para smart. ¿Qué es invest? Una historia de usuario que sea invest. Independiente, negociable, valuable, estimable, small y testeable. Listo. Revisar que los criterios de aceptación sean SMART. ¿Quién alza la mano? Daniela. Específico, medible, alcanzable, relevante y time bound. Muy bien. Según el contenido de los criterios de aceptación y con base en la experiencia, sugerir criterios de aceptación adicionales. Esos criterios se adicionan a la historia de usuario solo si el Product Owner acepta y si hacen que el grupo de criterios siga siendo SMART y la historia siga siendo invest. Entonces, ¿qué pasa? Yo leo la historia de usuario, veo si es invest, veo los criterios de aceptación, veo si son SMART, y yo como desarrollador digo, bueno, yo ya he trabajado una historia similar y creo que sería bueno agregar tal criterio de aceptación, la validación que el número telefónico no supere tanto. Y el Product Owner dirá, sí, me parece buena idea, pongamos ese criterio de aceptación. Pero deberíamos también con el número de teléfono validar que según el país corresponda. Y el Product Owner dirá, no, eso realmente no es importante porque es un campo informativo y realmente, pues si la persona pone el número mal, pues no lo podemos contactar y no le damos plata. Entonces el Product Owner dirá, ese criterio de aceptación no lo pongamos, entonces no pasa nada. Entonces esa negociación para que el mismo equipo de desarrollo no se quede únicamente con los criterios de aceptación que puso inicialmente el Product Owner, porque puede que algo se le haya escapado y después va a aparecer un bug o datos inconsistentes.
Entonces nosotros mismos sugerimos criterios adicionales, pero el Product Owner es quien los acepta. Una vez los criterios de aceptación estén aceptados por el Product Owner y el equipo, se debe generar de forma conjunta la lista de tareas para implementar cada criterio de aceptación, que era lo otro que les había contado. Entonces, de cada uno de esos criterios de aceptación, yo digo, listo, tengo que montar un servidor de Elasticsearch, tengo que hacer un componente en React, tengo que montar una máquina en Amazon, lo que sea. Por cada historia de usuario, cada uno de los miembros del equipo de implementación debe calcular de forma individual los puntos teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. En esta parte, lo pongo ahí como individual porque es lo mismo del póker, ¿sí? Cada uno, calladito, va a seguir lo que les voy a contar a continuación. Se debe proceder a asignar un 1 o un 0 a cada uno de los ítems de la lista de puntos de implementación. Y eso es una cosa que me inventé esta semana. Los puntos de implementación son una lista de chequeo que se basa en historias anteriores para saber qué tanto tengo que hacer yo en esta que estoy estimando. Entonces, por ejemplo, los datos de entrada requieren validación de longitud. Los datos de entrada requieren validación de presencia. La implementación requiere eliminar una columna de la base de datos. La implementación requiere consumir un servicio web. La implementación requiere maquetar un diseño. Y así sucesivamente esta lista la vamos a ir creciendo a medida que tengamos experiencia de iteraciones anteriores para saber en una nueva historia qué tantas cosas hay que hacerle a la plataforma para poderla implementar. Entonces, en cada uno de estos ítems yo pongo un 1 o un 0. Si hay que hacer la validación o no hay que hacer la validación. Si hay que hacer la migración o no hay que hacer la migración. ¿Claros hasta ahí? Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio, entonces si no lo entienden me preguntan. Cristian. ¿Van a ser los mismos checks para todas las historias? Sí, señor. Y esa va a ser una lista larga de cosas. La idea es que cuando usted estime, sepa qué cosas son las que hay que hacer. ¿Sí? Van a haber otro tipo de preguntas. Se debe contestar con un número los puntos de implementación que inicien con cuántos. Por ejemplo, ¿cuántos lenguajes se requieren en la implementación? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar del buscador, el buscador requiere un componente de React, entonces ahí va JavaScript. Bueno, mentiras, por ejemplo, como usuario de la plataforma, quiero buscar influenciadores por el engagement estimado. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer un buscador que por lo que hemos visto hasta el momento hay que hacer un componente en React. Entonces ahí va JavaScript, un lenguaje. Hay que hacer rutas, controladores, libraries y cosas en Ruby porque la aplicación está en Rails. Van 2 lenguajes. Hay que hacer una conexión con los modelos de predicción de Python y lo que sea. Entonces ahí van 3 lenguajes. Va JavaScript, Ruby y Python. Entonces, ¿cómo se contesta esa pregunta? Con un 3. Bueno, y si requiere sí. Si requiere, hay que hacer maquetado y hay que hacer CSS, pues probablemente ya yo cuente CSS y HTML como un lenguaje diferente. Nos pondríamos de acuerdo en eso. ¿Listo? Inicialmente la maquetación de páginas, modificación en las hojas de estilo que impliquen cambios en la distribución de elementos, porque cambiar un color pues realmente es sencillo, pero cambiar la distribución es complejo. Y migraciones en la base de datos que requieran eliminar columnas o renombrar columnas, tendrá una puntuación de 2. Es decir, yo no voy a poner, hay que eliminar una columna en la base de datos, le pongo un 1, eso le pongo un 2. Debido a que la precedencia en CSS, el uso del Z-index y la modificación y eliminación de columnas requieren un tiempo y esfuerzo adicional. Porque cuando yo estoy modificando esa cosa y pongo un estilo y después veo que no aplica, tengo que ver según la precedencia de CSS por qué no. Y usualmente mientras uno descubre el chiste, eso toma tiempo. Lo mismo pasa con el dichoso Z-index. Cuando un elemento queda detrás de otro y yo por más que le haga no lo logro poner al frente, probablemente es porque tengo que evaluar cosas y eso me va a tomar un poco más de tiempo. Si yo lo que tengo que hacer es cambiar el tamaño de una fuente o cambiar un color, pues ahí en ese caso no es tan complejo. Lo mismo en la base de datos. Si yo renombro una columna o elimino una columna, tengo que ver en el resto de la aplicación quién la está consumiendo y qué debo hacer en esos casos. Entonces, puntualmente cuando pasa ese tipo de cosas en la base de datos, no lo vamos a poner como un 1, sino como un 2 para ponerle un poquito más de puntos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Se procede a sumar la columna de puntos adicionando 3 puntos de incertidumbre. Porque como somos humanos y siempre algo se nos escapa, después de que yo haya puesto todos esos puntos, trin, al final le sumo más 3.
en caso de que tenga que después corregir cosas en Ruby Critic, en Breakman, etc. Si el total de número coincide con la secuencia Fibonacci, ese se tomará como sugerencia para estimar la historia. Entonces, si a mí me dio un 5, pues me quedo con el 5. Si el total no es un número de la secuencia Fibonacci, se aproxima al número de la secuencia, al siguiente número en la secuencia, y ese se tomará como sugerencia para estimar la historia. Entonces, si me dio un 9, como 9 no está dentro de la secuencia Fibonacci, pues lo aproximo para arriba y eso me va a dar un 13. ¿Claro hasta ahí? Es una secuencia Fibonacci. ¿Qué es una secuencia Fibonacci? Pues lo dijimos hace 3 diapositivas. Es la suma en secuencia del número que empieza desde 1, 2, entonces empiezas a sumar 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, así con el número anterior, 5 más 3, 8, y así. ¿Listo? Cada miembro del equipo presenta su puntaje sugerido y se procede a consensuar la evaluación. Digamos que a partir de este punto ya es igual que el póker tradicional. ¿Listo? Se discute, de pronto unos dijeron que no se necesitaba Python, otros dijeron que sí, entonces eso va a cambiar obviamente la puntuación. Si el puntaje final excede el máximo de puntos por historia, se procede a partir la historia en 2. ¿Listo? Y esto es importante. ¿Les parece a ustedes correcto que nosotros definamos el máximo tamaño que debe tener una historia? ¿O podemos tener historias de 300 puntos, de 1000 puntos o cosas así? O decimos, las historias no pueden pasar de 13 puntos. Yo creo que Cristian. mejor dejar un límite porque Yo empieza a ser Aló. ya de ahí para allá va a ser excesivo. ¿Después de cuánto? Después de 5 ya empieza a verse algo raro. Pero ojo, porque después de 5, como lo hemos evaluado hasta el momento. Bueno. Porque si nosotros empezamos a sumar puntos de toda esta lista, los números van a dar más grandes. Y eso, para poder saber, nos toca con el tiempo. Después de unas cuantas iteraciones empezar a ver cómo más o menos... Pero sí, a mí me gusta mucho lo del límite. ¿David qué decía? Que yo considero que el tope debe ser Dice 13. David que el tope debe ser 13. De nuevo, con el tiempo, a medida que pasen las iteraciones, iremos evaluando, según esa lista de puntos de implementación, qué es una historia grande, qué es una historia pequeña. ¿Listo? Beneficios de hacerlo de esta manera. La evaluación se hace menos subjetiva porque se incluye tareas detalladas y una lista clara de los puntos de implementación. Los miembros con mayor experiencia van a asignar más puntos que los miembros con menor experiencia y todo al contrario como suele suceder. ¿Por qué esto? Si yo, por ejemplo, le digo ¿quién? A Daniel Santiago. Le digo, vea, tengo este diseño y necesito implementarlo, ¿qué tan grande cree que es? Pues Daniel Santiago dirá, eso es 8. Pero si le pregunto a Cristian, que siempre está trabajando con cosas de estilo, él dirá, eso es 2. Porque Cristian es experto en eso. Entonces le pone menos punto porque para él es menos complejo. Pero ¿qué pasa? Que si yo pongo a Cristian y a Daniel Santiago a sacar la lista de chequeo, probablemente Cristian diga, bueno, hay que instalar el preprocesador, hay que hacer el yo no sé qué, hay que modificar los átomos, hay que modificar las moléculas, hay que ti. Entonces, al final, como Cristian sí conoce lo que hay que hacer, va a terminar dando más puntos que Daniel Santiago. Entonces, eso tendría esa ventaja para yo poder saber exactamente qué tan grande es la historia. Eso sí me da una medición de tamaño. ¿Qué tanto hay que hacerle a la historia para implementarla? ¿Listo? Todo el equipo tiene claro el alcance de cada historia de usuario y los riesgos que implica. Porque como la votación se hace en conjunto, pues todos tienen claro qué tanto hay que hacer. Los stand-ups diarios son más expeditos porque todo el equipo sabe exactamente en qué está trabajando cada miembro y solo se enfocan en reportar bloqueos. Y en esto ya le estaríamos atinando a lo que hace Kanban. Recuerden que Kanban viene de un proceso de manufactura y cuando a una persona en una línea de producción le llega una orden de trabajo, va a llegar una hoja diciendo necesito esta pieza con estas mediciones, con estas características y como eso ya se ha fabricado antes, pues ya se tiene la certeza de qué tanto hay que hacer. Y esto, y hacerlo de esta manera, pues nos va a acercar a eso. Y pues obviamente durante los dailies, pues yo simplemente voy a decir, estoy bloqueado en tal cosa. ¿Listo? Y no hay que extendernos en, estoy haciendo esta tarea y allí no sé qué. La lista de puntos de implementación se puede refinar en cada retrospectiva, generando así mayor valor al equipo y ayudando a disminuir la incertidumbre en futuras estimaciones.
¿Listos hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Me alegra que no tengan preguntas porque ahorita vamos a hacer el ejercicio. Entonces, tomen por favor sus cuadernos y vamos a proceder de la siguiente manera. Yo les voy a leer una historia de usuario que es tomada de las presentaciones que hicimos anteriormente, y la idea es que cada uno de ustedes, del punto de implementación que corresponda, ustedes lo van a numerar de esta manera: el primer punto de implementación, y le van a poner un 0. Segundo punto de implementación, le van a poner un 1, y así sucesivamente. Después de eso, lo van a sumar y vamos a hacer la planeación de póker. Entonces ya yo los voy guiando para que no se me pierdan. La historia de usuario es esta. Como un usuario registrado, quiero hacer una búsqueda de cuentas por localización para ver el listado de influenciadores registrados en un país o ciudad específicos. Importancia para el negocio. Es común para los usuarios requerir influenciadores que se encuentren registrados en un país o ciudad específico debido a que el contenido de algunas campañas son de ámbito local, por ejemplo, el Festival de Río o Rock al Parque. En estos casos, los anunciantes deben poder buscar influenciadores locales que puedan generar contenido para impulsar estos eventos. Criterios de aceptación. Solo se pueden seleccionar países de cuentas que existan en la base de datos. La búsqueda se hace por país del influenciador y no se tiene en cuenta el país de la audiencia. Si el influenciador tiene varias cuentas registradas con distintos países, se hace coincidencia con el país de la primera cuenta que registró. Los resultados se deben ordenar de forma descendente por número de seguidores de la cuenta que coincida con la búsqueda. Luego de hacer clic en buscar, los resultados deben aparecer en menos de 2 segundos. Aquí hacemos la evaluación, todos coincidimos en que los criterios son suficientes para que la historia sea invest y que los criterios sean smart. Y el equipo discute sobre qué cosas hay que hacer, y las tareas son: configurar un servidor de Elasticsearch con un índice para la búsqueda, implementar el generador del documento JSON que se almacena en Elasticsearch, revisar la documentación de React para crear un componente de búsqueda. ¿Listo? Ahora, ustedes van a empezar a puntuar estas cosas en sus cuadernos. ¿Cuántos lenguajes se requieren para la implementación? Entonces escriban en su cuaderno el 1, que sería el primer punto de implementación, y cuántos lenguajes. Ese es el punto. Ahora, si alguno de ustedes no sabe, póngale un 0. Precisamente a eso vamos. ¿Listo? Es una base, el Elasticsearch es una base de datos. Entonces, primer punto: ¿cuántos lenguajes requieren para la implementación? Entonces pónganlo ahí en su cuadernito y ténganlo presente. Segundo, ¿requiere configurar una nueva máquina? Ese sería un 1 o un 0. Entonces pónganlo ahí. Tercero, ¿los datos de entrada requieren validación de longitud? Es decir, cuando yo vaya a buscar por lenguaje o país, selecciono el país, selecciono la ciudad, le doy buscar. ¿Eso requeriría validación de longitud? No sé, acuérdense que es calladitos, ¿no? Entonces pongan ahí un 1 o un 0. ¿Los datos de entrada requieren validación de presencia? Entonces ahí sería 4 y le ponen un 0. El quinto, ¿la implementación requiere eliminar una columna en la base de datos? Un 1 o un 0. Sexto, ¿la implementación requiere consumir un servicio web? Séptimo, ¿la implementación requiere maquetar un diseño? Ponen un 0. 8, ¿la implementación requiere hacer un cambio en el layout existente? Un 1 o un 0. ¿Listo? Ahora, por favor, siguiendo el protocolo, verá que estaba esto. Entonces, ya le pusimos el 1 o el 0 a las que aplicaban. Ya le pusimos un número entero a las que nos preguntaban cuántos, Ahora, por favor, sumen eso. Y al resultado, súmenle 3, que son los puntos de incertidumbre. ¿Listos? Ahora, si ese número les coincide con algún número de esta secuencia, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y... A ver, Fibonacci sequence.
Por acá deben estar los números. 21, 34, 55, 89, 144. ¿Les coincidieron o no les coincidieron? Entonces, si les coincidieron, como nos dice el protocolo, ¿dónde está? Acá. Si les coincidió, pues entonces dejan ese número como está. Si no, entonces vean cuál es el número siguiente en la secuencia de Fibonacci y lo toman. Entonces, si me dio, no sé, un 12, pues tomaré el 13. Si me dio un 17, pues tomaré el 21. Si me dio un 25, tomaré 34, que sería el número superior más cercano en la secuencia de Fibonacci. ¿Lo tienen? Sí, Listo. señor. Sí, señor. Entonces, lo que dice ahora es, cada miembro del equipo presenta su puntaje sugerido y procede a consensuar la evaluación. Entonces, por favor, ¿dónde hacemos eso? Vamos a hacerlo acá en Slack. Acá, por favor, en el cosito en el canal de Fluid, escriban el número, pero no le vayan a dar enter todavía. Solo escríbanlo. Sí. ¿Ya todos lo escribieron? Lucas, todavía no. Sí, señor. Sí, señor. Perdón. Listo. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de 3, todos van a dar enter, es decir, van a presentar su tarjeta de póker. A la 1, a las 2, a las 3. ¿Listo? Entonces tengo un par de 8, tengo un 13, 3 13, un 5, 8, alguien puso un 1, 8, 13 y 8. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo puntajes bastante heterogéneos y ahí es donde vamos a entrar a discutir. ¿Por qué, por ejemplo, Daniela Pérez puso un 1? ¿Por qué Lucas, Joan Sebastián, Daniel, Cristian pusieron un 13, que pues es bastante distante de los demás, y los otros se quedaron como en la mitad? Entonces un 8 y tengo un 5. Entonces ahí entramos a discutir y es donde los expertos van a decir por qué se necesitan tantos lenguajes, por qué esto, por qué lo otro, Volvemos a votar y ya entonces va a coincidir. O sea, ahí viene la discusión. No es que porque alguien dijo que se necesitaba JavaScript, entonces haya que hacerlo en JavaScript. No, puede que dentro de la discusión lleguemos a la conclusión que para la implementación de eso no se necesita JavaScript. Entonces ya es un lenguaje menos, ¿sí? Por eso es importante la discusión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al final yo voy a tener una historia de usuario en la que por acá voy a poner algo así como que se necesitan los lenguajes, se requiere una nueva máquina, no, porque ya tengo un Elasticsearch que voy a reusar. Requieren validación de longitud, no. Requiere presencia, sí, porque hay que ponerle el país y la ciudad. Requiere eliminar una columna, no. Consumir un servicio web, no. Implementar un diseño, sí. Y requiere hacer un cambio en el layout existente. Pues yo creería que no, porque no va a tocar CSS. Entonces al final, voy a tener una historia de usuario que va a tener un título, la importancia para el negocio, unos criterios de aceptación, unas tareas generales, que estas tareas yo sí las puedo estimar en horas porque sé cuánto me demoraría haciendo cada una de estas, y adicional a eso voy a tener una lista de chequeo de puntualmente qué hay que hacerle. Todo esto me va a sumar un 4, luego yo a esta historia le voy a poner 5 puntos. Y esta medición, como ya puntualmente qué cosas van a estar implementadas dentro de la historia, ya no es adivinar y dar un puntaje por darlo, sino que ya tengo una justificación de dónde salió ese puntaje. Joan. Ah, porque solamente puse 2. Las preguntas que empiezan con ¿cuántos? Se contestan con un número, no necesariamente 1 0. O sea, ¿cuántos lenguajes? Pues voy a utilizar JavaScript y Ruby. No voy a consumir los modelos de Python porque no necesito calcular nada en el momento de buscar. Perdón. Y vamos a ponerle acá incertidumbre. Buen punto. Incertidumbre. Y le voy a poner acá estos 3 puntos que son fijos. Entonces al sumar todo eso me va a dar 7.
y el siguiente número en Fibonacci es 8. ¿Listo? Y fíjense que ahí ya tengo una historia. Al sumar los 3 puntos de incertidumbre estoy dando como una holgura en caso de que algo se me haya escapado. Y ya esto, por lo menos un 8, ya es mucho más real a que si yo me pongo en la reunión de estimación a ponerle a todo 3 o 2, como me pasa a mí siempre. ¿Sí? Entonces ya tengo claro de dónde sale esto, 8, si es un tamaño. Porque esa es la cantidad de cosas que tengo yo que hacerle a esa historia para poderla implementar. ¿Listo? Esto sí es un tamaño. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿No? Listo. Eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias.